Así que fuimos a Atari y dijimos, tenemos esta cosa increíble, incluso construida con algunas de sus partes. ¿Qué les parece financiarnos? Se las podemos entregar. Nosotros solo queremos hacerlo. Páguennos un salario y vendremos a trabajar para ustedes. Pero ellos respondieron no. Así que fuimos a Hewlett Packard y nos dijeron, no los necesitamos. Ustedes no han ido a la universidad aún. ¿Y sabe de quién es ese relato? De Steve Jobs, cuando intentaba financiar el computador personal. El futuro de la tecnología es impredecible. Frente a un tema así de peliagudo, hágase asesorar por un experto. Para eso está el grupo Avance, así con Z, desarrollo de sistemas, equipamiento tecnológico, videovigilancia, marketing y diseño, asesoría tecnológica, outsourcing de tecnologías de información, telemetría y videoanalítica. One small step for man, one giant leap for mankind. Esto es Historia Freak, donde toda historia tiene algo de historieta. Con ustedes, su anfitrión, Joaquín Barañao. El episodio pasado lo dejamos con el bajón babilónico que siguió a la muerte de Hammurabi. Pues bien, los asirios recuperaron la independencia que el finado Hammurabi les había arrebatado. Babilonia, en tanto, fue acosada desde el sur por los casitas, un pueblo de origen enigmático, posiblemente situado en alguna parte de Irán. Más amenazador todavía era lo que se incubaba en Occidente. En lo que hoy es Turquía y oeste de Siria, los hititas venían adquiriendo estatus de nueva potencia del barrio. De partida, fueron pioneros en la metalurgia del hierro. Pioneros si excluimos el uso de hierro hallado en estado casi puro en meteoritos, como ocurrió en Egipto y Groenlandia. Ocurre que, aunque el hierro es más bien abundante en la corteza, su temperatura de fusión es de 1250 grados Celsius, más alta que cobre y estaño, los ingredientes del bronce. Los hititas desarrollaron las técnicas necesarias para gestionar esa barrera térmica y son los principales responsables de que la edad de bronce diera paso a la de hierro. Iban además perfeccionando en forma paulatina la temible tecnología bélica de los carros de guerra, los aviones caza de la época. Registran también lo que pudo ser el estreno de las armas biológicas. Una vez atacaron con burros y carneros infectados con tularemia. De capital, los hititas fijaron Hattusa, cerca de la actual capital turca, sede de esfinges, una piedra cúbica de jade verde de 1 tonelada y oraciones varias destinadas a combatir la impotencia sexual. En el 1595 a.C. saquearon Babilonia y la dejaron requete debilitada, tanto que los casitas se hicieron del poder. Aunque hablar de poder puede ser excesivo en este caso, porque la feble Babilonia comenzó a pagar tributo a Egipto. La lógica de guerra semipermanente con todo lo que los rodeara persistió en este núcleo de la violencia alfabetizada, en especial en la frontera norte, a causa de los insufribles vecinos asirios. En el 1235 AC, Tukulti-Ninurta I volvió a conquistar y quemar la ciudad y se autodenominó rey del lugar. La muy mesopotámica Babilonia tuvo entonces por primera vez a un mesopotámico por gobernante tras siglos de dinastías extranjeras: amorreos de Siria y casitas de Irán. Trate de reservar ancho de banda mental porque se vienen aún más nombres poco familiares. En el 1157 AC, los elamitas del Golfo Pérsico arrasaron Babilonia y degollaron al rey.
Como parte del botín, sustrajeron la estatua del dios Marduk. A ojos de los babilonios, Marduk mismo residía en la ciudad a través de la estatua, parecido a como para los católicos la hostia consagrada no representa, sino que es el cuerpo de Cristo. Por eso cada invasor solía sustraerla. De modo asombroso, los 5 reyes que sabemos que lo hicieron murieron asesinados por sus propios familiares, desenlace que los agraviados naturalmente interpretaron como castigo divino. La embestida elamita marca el fin de 4 siglos de dinastía casita, la más prolongada de todas las que alguna vez gobernaron Babilonia. Pero los babilonios volvieron a levantarse de las cenizas. Nabucodonosor derrotó a los elamitas en el siglo XII AC, siguió con el empujón e invadió su capital, Susa. Marduk pudo volver a casa una vez más. Nabucodonosor hasta se las quiso dar de Hammurabi e intentó expandir los dominios anexando los terrenos hititas. Es que, pese a su hierro, carros de combate y armas biológicas, habían sido en parte anexados por los asirios y en parte destruidos por sus vecinos frigios. Adivine quién le aguó los delirios de grandeza a Nabucodonosor. Los asirios, evidentemente. No solo eso, Asiria invadió Babilonia en el 1070. Sumado a incursiones de nómades arameos y caldeos desde el oeste, lo que siguió fue un periodo de anarquía y aún más revoltijo en un milenio ya muy revuelto. De modo que en el siglo XI AC, el protagonismo de este perenne campo de batalla pasó a manos asirias. El mundo civilizado orbitaba en torno a su capital, Nínive, cuyas ruinas hoy ocupan el centro de la ciudad iraquí de Mosul, que quizás les suene por la invasión de Estados Unidos en 2003 o por la del Estado Islámico en 2014. De ahí en adelante vino la etapa de expansión más agresiva, y esto en el contexto de la trayectoria ya insoportablemente agresiva de los asirios, que incluía el descuerado de los vencidos mientras aún vivían, o inundar ciudades enemigas desviando sus sistemas de regadío. En el siglo IX, Assur-Nasirpal II puso en su lugar a ciudades rebeldes a lo largo del tramo norte del Tigris, cortando narices, orejas, dedos y extremidades, extrayendo ojos y supervisando empalamientos y decapitaciones. Fue uno de los reyes más bestiales de Asiria, pero también cuidó del bienestar de sus súbditos y con ese objetivo estableció reservas de agua y alimento para los periodos de vacas flacas. El ambiente expansivo se refleja en el desbordante optimismo tecnológico del relato de la creación del 800 a.C. Ahora que los destinos del cielo y la tierra han sido fijados, zanjas y canales han sido dados sus propios cursos, los bancos del Tigris y el Éufrates han sido establecidos. ¿Qué más haremos? ¿Qué más crearemos? Oh Anunnaki, ustedes grandes dioses del cielo, ¿qué más haremos? Porque claro, tras canalizar ríos a punta de pala y tierra, ya no queda nada más que inventar. Es simplemente imposible imaginar creaciones más avanzadas. Hacia el 722 AC, tomó el mando un sujeto que se hizo llamar Sargón II, aun cuando no era acadio, y 16 siglos lo distanciaban del original. Condujo en persona a sus tropas en batalla y al final de sus 17 años de reinado, los principales enemigos habían sido derrotados o pacificados. Tras la muerte de Sargón Bis, varios estados del Levante se rebelaron. Ezequías, rey de Judá, se unió también a este conato, alentado por Egipto.
Sennacherib, hijo y sucesor de Sargón, se hizo cargo. Ezequías acabó sitiado en Jerusalén. Logró conservar el trono, pero en calidad de vasallo asirio y tras pagar un dineral. Estos eventos están narrados en 3 libros diferentes de la Biblia: Reyes, Isaías, Crónicas. El relato remata con un pasaje que hasta a las hermanas Wachowski les hubiese parecido demasiado fantasioso. Un ángel derriba a 185.000 asirios fuera de las puertas de Jerusalén y el regreso de Sennacherib a Nínive. Babilonios y elamitas parieron la pésima idea de capturar y ejecutar al primogénito de Sennacherib, a quien él mismo había designado rey vasallo de Babilonia. De modo que Sennacherib sometió a Elam, y respecto a Babilonia, bueno, les dejo su propio relato. Destruí la ciudad y sus casas, desde los cimientos hasta el parapeto. La devasté y las quemé. Arrasé los ladrillos y la mampostería de la muralla exterior e interior de la ciudad, de los templos y del sigurat, y los vertí en el canal de Aractu. Cavé canales en medio de la ciudad, la inundé, destruí sus cimientos y la destruí más completamente que una inundación devastadora, para que en el futuro fuera imposible reconocer el emplazamiento de la ciudad y sus templos. La disolví por completo con agua y la convertí en tierra inundada. Pero no todo el legado urbanístico de Sennacherib es así de negro. Es el autor de la primera ley de estacionamiento conocida, que prohibió dejar carruajes en la avenida procesional de Nínive. La sanción para los infractores: muerte y empalamiento del cadáver en un poste frente a su propia casa. Los asirios habían capturado el poder militar y político, pero la exuberancia de la cultura babilonia no fue extirpada de Mesopotamia. El sexo en la vía pública seguía siendo cosa normal, de acuerdo con un apocalíptico pasaje de un mito en que la falta de líbido impedía la reproducción de personas y animales y, ¡horror!, los jóvenes dormían en sus habitaciones privadas. La epopeya de Erra narra el estado de las cosas en Uruk, morada de Anu, dios del cielo y señor de las constelaciones, y de Ishtar, diosa de la fertilidad, el amor, la guerra y, como si todo lo anterior no fuese ya suficiente trabajo, el sexo. Ciudad de prostitutas, cortesanas, los chicos de fiesta y personas de carnavales que cambiaron masculinidad a feminidad para hacer a la gente de Ishtar reverenciarlas. El personal de Ishtar, se deduce, incluía un contingente de transexuales. Este tipo de cosas explica el que una de las figuras del Apocalipsis sea Babilonia la Grande, la madre de las prostitutas. Por eso los rastafaris denominaron Babilonia al materialismo, opresión y placeres sensuales que exhortan a rechazar. El apogeo asirio refulgió bajo la batuta de Asurbanipal, nieto de Sennacherib. Egipto y la mayor parte de Medio Oriente cayeron bajo su mando. Era el mayor imperio que hasta entonces conociera la humanidad. Asurbanipal poseía una destreza inusual entre la monarquía de la época. Sabía leer y escribir. Entre los reyes, mis predecesores, ninguno aprendió. Fundó la biblioteca de Nínive para su real contemplación y lectura. En un plano menos ilustrado, le tocó aplastar otra lucha independentista más, liderada por su hermano menor. Nombrado rey vasallo de Babilonia por su padre antes de su muerte, al parecer terminó por embriagarse del fervor independentista de sus propios súbditos. Asurbanipal no tuvo empacho en matar a su consanguíneo de instintos sediciosos y rapiñar una vez más ese mono porfiado que llamamos Babilonia.
Tras la muerte de Asurbanipal, Asiria se vio envuelta en una seguidilla de brutales guerras civiles. Su poder e influencia comenzaron así a flaquear. El último gobernante, Ashur-ubayit II, bajó el telón en el 609 a.C. Como entidad política, aclaremos, porque como pueblo, los asirios aún suman unos 4 millones. Unos 850.000 hablan arameo, una de las más antiguas lenguas vivas, la que hablaba Jesús, y uno de los primeros idiomas escritos alfabéticamente. Nabopolázar, un líder caldeo, hizo suyo lo de las ganancias de pescadores a ríos revueltos y transformó a Babilonia en su capital. Con ello instituyó su último periodo de grandeza. Su hijo, Nabucodonosor II, conquistó los actuales Siria, Israel y Palestina. De pasadita, destruyó Jerusalén y su templo en el 587 AC y tomó a los israelitas cautivos. Algunos rabinos sostienen que los invasores se llevaron además el Arca de la Alianza. ¿Y dónde la dejaron? Dejemos que eso lo responda Indiana Jones. Nobody knows where or when. Fue la última vez que se supo de ella. Son afrentas que los judíos no olvidarán jamás. En el siglo XIX le ofrecieron a un joven Giuseppe Verdi musicalizarlas. Verdi había jurado nunca más crear óperas tras un fiasco reciente, pero cuando le pasaron el libreto, Lo tiré sobre la mesa con un gesto casi violento. Al caer, se había abierto, sin darme cuenta. Mis ojos se clavaron en la página abierta y en una línea especial, va pensiero sul alidorate. Vuela pensamiento en alas doradas. de todos modos intentó devolver el libreto. Lo que pasa es que no le iban a aceptar un no por respuesta. El impresario le embutió el manuscrito de vuelta en el bolsillo y... No solo me echó de su oficina, sino que me dio un portazo en la cara y me encerró dentro. No es precisamente pedagogía Montessori, pero resultó. Verdi cosechó un éxito descomunal con Nabucco y consagró la marca Verdi. Que la comunidad operática me perdone, pero Nabucco fue a Verdi lo que Gangnam Style fue a PSY. Pese a su rol de villano en una de las piezas más populares de la música docta, Nabucodonosor se las arregló para no quedar tan mal en los libros de historia gracias a sus aportes patrimoniales. Primero, porque culminó la reconstrucción del Sigurat dedicado a Marduk, destruido por Sennacherib. De acuerdo con una tablilla de cuneiforme, alcanzó 91 metros de altura, un prodigio para la época. Claro que los materiales utilizados no habrían soportado tal compresión, así que tiene muchísima pinta de exageración. Es el más probable origen del relato de la Torre de Babel. Ya ve, era la Torre de Babilonia. Segundo, según Beroso el Caldeo, un sacerdote local, fue Nabucodonosor quien mandó a construir los jardines colgantes de Babilonia. El propósito habría sido complacer a su esposa Amitis, una princesa que extrañaba las verdes colinas de su natal Irán. Aunque el apelativo de colgante es engañoso porque el título griego era Kremastos, es decir, sobresaliente, que más bien indica terrazas. Era en realidad una serie de jardines escalonados, cual exuberante colina construida en adobe.
Es la única de las 7 maravillas cuya ubicación no se ha dilucidado. No existen textos babilónicos que la mencione y no hay pruebas arqueológicas en Babilonia misma, así que bien podrían ser míticos. Saddam Hussein se imaginaba a sí mismo como la reencarnación de Nabucodonosor II. Gastó una fortuna en la restauración de Babilonia y habitó una gigantesca réplica del palacio respectivo, con tallas del estilo de la época que representaban su propia figura. Ahora, si podemos creerle algo a Heródoto, que afirmaba que visitó la ciudad en el siglo V a.C., la decadencia ya era rampante. Cuenta el griego que los babilonios remataban a las mujeres de edad casamentera, partiendo desde la más hermosa y continuando en orden decreciente de belleza. Cuando se llegaba a la menos agraciada de todas, el remate se invertía y el martillero entregaba a la pobre soltera y lo que quedaba de su autoestima al hombre que aceptara el menor monto por recibirla como esposa. Añade que toda mujer se prostituía una vez en la vida con algún forastero. Las más adineradas arribaban en carruaje cubierto al templo de Venus con una gran comitiva de criados. El resto se sentaba en el mismo lugar con la cabeza adornada de cintas y cordoncillos. Entre las filas de las mujeres quedan abiertas de una parte a otra unas como calles, tiradas a cordel, por las cuales van pasando los forasteros y escogen la que les agrada. Después que una mujer se ha sentado allí, no vuelve a su casa hasta tanto que alguno le eche dinero en el regazo y sacándola del templo satisfaga el objeto de su venida. Al echar el dinero debe decirle: invoco en favor tuyo a la diosa Milita, que este es el nombre que dan a Venus los asirios. No es lícito rehusar el dinero, sea mucho o poco, porque se le considera como una ofrenda sagrada. Añade el padre de la historia, que las mujeres no podían negarse y que desde entonces no es posible conquistarlas otra vez a fuerza de dones. Apenas unas décadas después de la visita de Heródoto, los babilonios idearon un constructo que aún hoy desvela incautos. El zodiaco. El signo indicaba qué constelación aparecía detrás del sol el día en que naciste. La función era solo fortalecer la memoria. Fue mucho después que se le adjudicaron influjos en nuestras vidas, en especial a partir de la aparición de El Tetrabiblos, una compilación de rumores publicada por el alejandrino Claudio Ptolomeo a mediados del siglo II después de Cristo. El horóscopo, en tanto, tomó forma posiblemente en el Egipto helenístico durante el mismo siglo del Tetrabiblos, o quizás el siguiente. Toma su nombre de quien mira la hora en griego, pues para seguirlo al pie de la letra suele consultarse la hora de nacimiento. Lo que pocos saben es que, debido a los 25 siglos transcurridos desde que los babilonios definieron los signos, el fenómeno de la precesión terrestre corrió todas las fechas. Sucede que el eje de rotación de la Tierra no es fijo en el tiempo, sino que va bamboleando lentamente a la manera de un trompo, y por tanto, las fechas asociadas a las constelaciones han cambiado. Tan distinto era el eje en la antigüedad que los navegantes no gozaban de la conveniente estrella polar para saber siempre dónde estaba el norte. El calendario zodiacal definido por los babilonios, en cambio, nunca ha sido actualizado. La pasmosa consecuencia de esto es que el 86% de las personas nació cuando la constelación que estaba detrás del Sol no era la misma a la que han adscrito toda su vida. Ese sujeto que todos conocemos, que siempre ha afirmado con total convicción: ¡ay, es que yo soy tan pero tan Piscis!, hay un 86% de probabilidad que no sea Piscis. Capricornio, por ejemplo,
va nominalmente del 23 de diciembre al 21 de enero, pero la verdad, y lo puede verificar con sus propios ojos, es que va del 20 de enero al 16 de febrero. No en vano, ya hace 21 siglos Cicerón escribió en extenso refutando esta superchería. Y pese a todo, en afgano los nombres de los meses aún derivan de los signos zodiacales. Caballeros del zodiaco, contra las fuerzas demoníacas, guardan siempre en su corazón coraje para vencer. Esta entusiasta incursión sonora cuenta con el apoyo vocal de Hernán Melgarejo, Mario Hitchfeld y Paula Aguirre. Esto fue Historia Freak, escrito y narrado por Joaquín Barañao. Postproducción, Hernán Melgarejo. Las referencias bibliográficas de este y todos los episodios en Historia Universal Freak Extendida. 2.800 páginas desde el Big Bang hasta el presente, a $9.99 en Amazon.com.